Una vigilia a las 8 de la noche a más tardar, estar aquí para estar orando, clamando a Dios. Y vamos a estar hasta la medianoche. Algunos le llaman velada. Yo desde niño le he llamado vigilia. Entonces, pues, para mí es una vigilia. Gloria al Señor. Amén. Dicen que la vigilia es toda la noche. Pero yo no cuento por horas, sino la intensidad que estemos, hermano, en oración, en clamor. Para mí siempre desde niño ha sido una vigilia y seguirá siendo una vigilia. Amén. Génesis 6:14, ¿están allí? Saludamos también a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook, que nos ven a través de YouTube. Oramos por ellos, para que Dios los bendiga en nuestras oraciones diarias. Por los que están enfermos, nos han pedido oración por los hogares. Oramos para que el Señor los ayude. Si necesita alguna oración, pues puede escribirnos, mandarnos una notica y estaremos ahí clamando por la necesidad de cada uno. Amén. Leamos, dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. También leamos el versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Amén. Ya hemos orado, tomen asiento. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de esta gloriosa palabra. Vamos a hablar bajo el tema: haz lo posible, que Dios hace lo imposible. Haz lo posible, que Dios hace lo imposible. Los humanos podemos hacer muchas cosas por el favor de Dios, porque Él ha dado ciencia, conocimiento a muchos. Y uno queda aterrado como, por ejemplo, la tecnología ha avanzado. Es bíblico, que dice que en los posteriores tiempos la ciencia aumentaría. Entonces nos aterramos con todos los inventos, creaciones del ser humano, pero hay cosas que el ser humano no puede hacer, como por ejemplo dar vida. El que da vida es el Señor. ¿Podrá clonar un ser humano? Quizás sí, pero ¿quién es el que da la vida? Dios. Ha clonado ovejas, pero lo toma de la misma oveja. O sea, el hombre no crea un ser humano, toma de lo que ya existe para hacer algo. Hay cosas que solamente le pertenecen a Dios y que ninguno, ni los brujos, ni los hechiceros, ni el diablo podrán hacerlo. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en Egipto que copiaron 2 milagros, pero ya en el tercero no pudieron hacerlo y los mismos hechiceros le dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, esto es obra de Dios, nosotros no podemos hacer más? Porque el diablo tiene poder hasta cierto límite, pero Dios es todopoderoso. Así mismo el ser humano, hay cosas que puede hacer y otras que no. La medicina, un ejemplo, llegará hasta el punto que Dios le permita. Por ejemplo, para el SIDA no ha sido hallada cura hasta el momento. Aunque el hombre está trabajando en unas más o menos 30 vacunas en contra del SIDA, todavía no ha podido. Y si un día puede, entonces Dios levantará otra enfermedad más grave por causa del pecado del ser humano. No porque Dios quiera castigarlo, sino porque está establecido que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Dios sí ha sanado enfermos de SIDA y de cualquier otra enfermedad, porque Él lo puede hacer. El hombre puede medicar, pero Dios es el que da la última palabra. Bendito sea su nombre. Dios obra, hermano, en lo que hace el ser humano, en lo posible que hace el ser humano, obra lo imposible. Aquí vemos en el relato de la vida de Noé. Noé, cuyo nombre significa descanso, porque un día su padre dijo: con este muchacho traerá Dios descanso a la tierra. Se había corrompido de una manera terrible. Ustedes saben que la Biblia nos enseña que el ser humano se había llenado de violencia y Dios dijo: voy a destruirle. Después de que la línea de los setitas, que era la línea de Set, una línea que buscaba a Dios, que amaba a Dios, le servía a Dios, se unió con los hijos de Caín. Ahí dijo Dios: voy a destruir el ser humano. Pero vio a un hombre llamado Noé que halló gracia ante su presencia porque vivía para él. Era un hombre justo, santo para el Señor. Y Dios tiene en cuenta a la persona que le sirve. Entonces Dios le dijo algo
a Noé en el versículo 14: hazte un arca de madera de gofer. Y le dice: harás aposentos en el arca, la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Como estamos hablando, haz lo posible, que Dios hace lo imposible, había algo que hacer grandioso, y era que Dios quería salvar a las personas y se necesitaba un arca. Para el día de hoy, el arca nuestra, ¿cuál es? Cristo nuestro Señor. En ese momento, esa arca representaba la salvación que Dios le daba al ser humano. Por eso tenía 3 pisos, y nuestra arca también tiene tres partes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los 3 están en una solamente, en un solo espíritu, mejor, en un solo propósito de salvar a la humanidad. Recuerde que el Padre dio a su Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo mediante el Espíritu Santo para traernos salvación a cada uno de nosotros. Entonces había que hacer algo grande, y era un arca. ¿Qué era lo posible? Hacer el arca. Y ahí es cuando Noé le cree al Señor y empieza a hacer una barca o un arca de semejantes magnitudes. De pronto él hubiera podido decir: Señor, pero yo no sé. Él nunca había visto cómo se hacía un barco. Él nunca había sido ingeniero, arquitecto, etcétera, porque era simplemente una persona que le obedecía a Dios. Y cuando escuchó el mandamiento: hazte un arca, él empezó a hacerla, porque el Señor es el que nos da el conocimiento y nos puede llevar más allá de lo que quizás el hombre no nos enseñe. Él comenzó a hacer lo posible del hombre, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dios haría, ahorita les voy a contar, lo imposible, humanamente imposible. Entonces él empieza y comienza a construir algo bastante grande, de unos 150 metros aproximadamente de largo, por unos 23 o 25 metros de anchura, unos 15 codos de altura. Hay un hombre llamado Ken Ham que está haciendo un modelo parecido. Él es cristiano y él es también muy conocedor de la palabra del Señor. Creo que es un científico que está reconstruyéndola y mirando para mostrarle al mundo cómo fue el arca. La está haciendo de 153 metros de largo, con una capacidad grandiosa, para mostrarle al mundo una réplica de lo que dice la palabra del Señor que fue el arca. No era fácil, eso sí, porque aunque sea posible, no es fácil para el ser humano hacer lo que Dios le manda. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Si miramos lo del arca, era grandísima, amado hermano. Nomás este hombre que les decía, Ken Ham, ha gastado 102 millones de dólares. 102 millones de dólares durante 6 años para hacer esta arca. Él tiene el dinero. Noé, ¿qué tenía? Madera para hacerla. Gloria a Dios. Por eso es que, ¿cuánto duró haciéndola? Aproximadamente de 100 a 120 años construyendo un arca. Mirándola bien, mirando las medidas, los que saben han dicho que esta arca tenía capacidad para 41,000 metros cúbicos. Gloria a Dios. Como por ejemplo una nevera, ¿no? Antes recuerdan que las neveras decían de 10 pies, de 11 pies, pero ahora viene por litros. ¿Cuántos litros? 380 litros. Entonces esta arca tenía la capacidad para 41,000 metros cúbicos, podríamos decir, de capacidad de flotabilidad. Se dice también que cabrían unos 70,000 animales, entre elefantes hasta ratones, lo más pequeño. Unas 70,000 especies cabrían ahí, que ocuparían un 60% del arca. El restante 40% era para la tripulación y también para meter allí el alimento que estas especies iban a necesitar. ¿Durante cuánto tiempo? Durante
12 meses y casi 15 días que ellos estuvieron dentro del arca. 40 días fue lo que llovió. Pero cuando terminó de llover, el arca estuvo flotando durante casi más de 11 meses, sí, 12 meses y medio estuvo el arca allí. Y ellos dentro del arca. Tremendo, ¿cierto, amado hermano? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Más o menos 43 o más toneladas era capaz de sostener. Muchas más, creo, porque apenas se le ha hecho un cálculo. Eso era lo que Dios le mandó a Moisés, a Noé, amén, hacer un arca de esa magnitud. No era fácil, repito, porque colectar semejante cantidad de madera, él no tenía un Google para preguntar cómo se hace un arca. Las medidas que tenía que tener esa arca se las había dado Dios, pero él no sabía cómo hacerla, amado hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Y empezó a colocar madera, pero aparte de colocar madera, él hacía otra cosa. ¿Qué era lo que hacía él? A ver si los hermanos me dicen. Predicar la palabra de Dios. En 2 de Pedro 2:5 dice que él era pregonero de justicia. Dos cosas que tenía que hacer: construir y ¿qué más? Y predicar la palabra del Señor. Él tenía, amado hermano, que hacer lo humanamente posible, aunque gastó tanto tiempo haciéndola, casi 120 años. Recuerde que en ese entonces las personas vivían hasta 900, 930, 950 años vivió Noé, todo ese tiempo. Y que Dios luego dijo: el hombre peca, entonces le voy a bajar la edad, y se la fue bajando hasta que hoy día dice los más robustos 80 años, por causa del pecado del ser humano. Porque imagínense un Hitler de 900 años. Imagínense uno de esos que nos tocó aquí en Colombia, bien malo, ¿recuerdan? Ese patrón del mal viviendo 1000 años. Ay, Dios mío, el Señor es muy sabio, y el pecado del hombre ha hecho que baje la longevidad en el ser humano. Pero me aterra que Noé, pregonero de justicia, no le puso problema al Señor cuando Él le dijo: hazte un arca, que va a haber un diluvio. Eso era lo imposible. ¿Qué es lo imposible que hizo el Señor? En el versículo 17 dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas. Hasta el momento, según la palabra de Dios, no llovía, sino que de la tierra salía un vapor que regaba las plantas. Nadie había visto llover. Por eso cuando Noé predicaba y decía: va a caer agua de arriba, hoy día es una redundancia. Si yo digo va a llover desde arriba, me dicen: pues claro, amén. Pero en ese momento no era posible. Eso era lo imposible. De ahí que el Señor siempre nos manda a hacer algo que nosotros podamos hacer. Si usted dice no puedo, es porque no quiere. Porque Dios, dice la Escritura, nunca nos coloca una carga más pesada que la que podemos llevar. Usted y yo conocemos la capacidad de nuestros hijos. Y si usted va a mercar y su niño tiene 9 años o 8, ¿cuánto le colocaríamos a Juancho de peso que nos ayude a llevar en el mercado? ¿Una arroba? No. Si el hermano le coloca una arroba es porque no lo quiere, porque él sabe que la capacidad del niño es por ahí 5 libras máximo, yo creo, o por ahí, ¿cuánto? ¿Unas 10? No creo que alcance con 10. 5, uno dice, yo llevo el resto. En cambio el hermano sí lleva la arroba o mucho más, porque conoce también su capacidad. ¿Cuánto más Dios sabe que usted puede llevar tantas libras de peso sobre sus hombros? Bendito sea su nombre. Y Dios sabía que Noé podía hacer el arca. Y dice la Biblia: y Noé hizo conforme lo que Dios le mandó. Si fuéramos como Noé, Dios haría milagros maravillosos en nuestra vida, aquí en la tierra, con las demás personas. En una iglesia Dios haría milagros poderosos. Lo que pasa es que uno no hace lo que Dios le manda. Siempre está: no puedo, no tengo tiempo, estoy cansado, tengo esposa, tengo hijos, no tengo dinero, soy pobre, decían algunos en la Escritura cuando Dios los mandaba. ¿Qué dijo Moisés? Señor, soy tartamudo, no puedo hablar. Gloria a Cristo. ¿Qué dijo Jeremías? Soy un niño. Muchos pusieron excusas, pero es que si Dios nos manda a hacer algo, más que Él siendo tan sabio, su sapiencia es enorme, sabe
¿cuánto podemos nosotros resistir? Bendito Dios. Dice, una persona no ha sido tentada más allá de lo que pueda resistir. Si alguien cae en la tentación es porque no quiso resistir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Entonces, lo imposible era hacer llover. Y peor aún, un diluvio. Porque que llueva, bueno, amén. Pero era un diluvio que se necesitaba millones y billones, podría yo decir, de litros de agua para llenar la tierra. Hace unos días, aquí en Colombia, en una ciudad, hicieron una taza inmensa para hacer café. ¿Lo supieron? Que le cabían 25.000 litros de café. Impresionante, amado hermano. Y eso fue un récord Guinness, la taza más grande. Mírenla en internet y se van a dar cuenta. 25.000 litros de café hicieron. Y no se veía tan grande. Un tanque le caben más o menos como 500 litros. Hay unos de 1.000 o de 2.000 o de 10.000 litros para poder suplir el agua para alguna empresa. Pero para llenar la tierra, ¿cuánto se necesita? Billones de litros de agua. Billones de litros de agua. Gloria al Señor. Porque subió del monte Everest, ¿cuántos codos? 15 codos, o sea, 7 metros aproximadamente más arriba del monte Everest, que es uno de los más altos del mundo, subió el agua. En ninguna parte el hombre pudo estarse en tierra seca porque el Señor llenó la tierra de agua. ¿Cuántos habrían dicho que eso era una fábula, que era una mentira, que era simplemente como un cuento? Pero ahora han podido comprobar que la palabra del Señor es la realidad. Amén. Allá en los montes Ararat se encontró el arca, su madera petrificada, conforme dice la palabra del Señor, donde descansó. Allí encontraron. Es más, se ha podido comprobar que el mundo fue fondo marino en algún momento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mire, amado hermano, la Biblia nunca falla. Ella es la realidad. Lo imposible, Dios lo hace. Pero usted tiene que hacer lo imposible, lo posible. Amén, hermano. ¿Sabe que Dios obra lo imposible cuando nosotros hacemos lo posible? ¿Me hago entender? Dios obra cuando usted hace lo que tiene que hacer. ¿Qué le dijo el Señor a un hombre que tenía la mano seca? Extiende tu mano. Él tenía que al menos hacer el esfuerzo. Porque una mano seca, ustedes las han visto, de una persona puede ser así y ella está totalmente muerta. Él no la puede mover, pero el Señor le dijo, extiende tus manos. Él tenía que hacer un esfuerzo, extiéndela, que él era el que iba a hacer el milagro de sanarla. Bendito sea el Señor. ¿Qué le decía a los paralíticos? Levántate y anda. No lo cogía y le decía, Pedro, Juan, vengan, cojámoslo de aquí de la cintura y vamos a levantarlo. Nunca lo dijo. Le decía a ellos, levántate y anda. Y el paralítico se levantaba a la orden del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá dicho que hagamos algo para Él glorificarse y no lo hacemos? A la viuda le mandó a decir con Elías que haga 2 tortas o 3 tortas. Amén. Una para mí primero y el resto para usted y para su hijo. Y ella fue y lo hizo y Dios se glorificó. Claro, al principio puso un poquito de resistencia diciéndole, mi Señor, no tengo, esto es lo poquito que tengo, una gota que tengo ahí para darle a mi hijo y para mí, para echarme a morir. Pero él le dijo, no, haz así, primero para mí, luego para ustedes, porque el Señor ha dicho esta palabra, que no escaseará la harina ni el aceite de allí de estas vasijas. Y ella le creyó al Señor. Si nos hubieran dicho a nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? No, ¿qué le pasa? Primero mis hijos, primero yo. Y si sobra, de ahí recuerda también cuando esta mujer le dice al profeta, viene un acreedor y se me va a llevar mis hijos, ¿qué hago? ¿Qué tienes en casa? Un poquito de aceite. Ah, bueno, ve, haz lo posible. ¿Qué era lo posible? Vaya donde los vecinos, pida vasijas prestadas, no pocas, todas las vasijas que tengan en las casas, que se las presten. Y ella fue, las pidió prestadas y dijo, y enciérrate con tus hijos, echa aceite en una vasija y cuando esté llena, ponla aparte. Eso era lo que ella tenía que hacer. Mire, hermano, cualquiera hubiera dicho cuando se llenó esa vasija, pero esta
¿Qué tal que no se llenen más? Y es lo único que tengo. Pero ella la puso aparte, hizo lo que Dios le dijo. Y comenzó Dios a multiplicar ese aceite y a llenar todas las vasijas. Y cuando ella le dijo al hijo, ve y me traes más vasijas, él dijo, ya no hay más. Y cesó el aceite. Dios hace grandes milagros. Solo espera que usted haga lo que le ha mandado. Bendito sea su nombre. ¿Qué más tenía que hacer Dios? Entonces, mire lo que hizo el Señor. Dios primero cerró la puerta del arca, ¿no? Fue Dios el que la cerró. No le dijo Noé, ciérrela, no, Él la cerró. Pero también Dios tenía que, gloria a Dios, hacer que el arca flotara. Noé la construía, Dios la hacía flotar. Gloria a Cristo. ¿Sabe quién hace flotar esta iglesia? Dios. O si no, se acabaría. Ustedes deben reconocer que Dios en su misericordia nos llamó a nosotros como pastores y que nos tiene aquí hasta el día que Él quiera. Y si no fuera así, ya esta barca se hubiera hundido, ya esta barca se hubiera chocado, se hubiera acabado la iglesia hace tiempo. Porque hay gente que dice, si yo fuera el pastor, haría esto. Ese pastor no sirve para nada. Solo le invito a que mire, si la iglesia no se acaba, es porque Dios lo llamó a ese pastor. Amén. Es porque Dios está sosteniendo esta congregación. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? Ore, ayune, vigile, predique, viva en santidad. Porque por mí mismo no traería ni una mosca, dijo un pastor, a la congregación. Nadie los congregaría. Recuerdo a ese hombre que se fue de una iglesia bravo y dijo, voy a montar mi propia iglesia y la voy a llenar y se va a volver poderosa para humillar a ese pastor. Y abrió un local, llegó e invirtió unos recursos haciendo un arroz con pollo para que la gente viniera a comer. A los pocos días ya había cerrado y dijo, es que ni dándoles de tragar vienen al culto. Es que no somos nosotros los hombres, es Dios el que trae. Muchos dicen los pastores son ladrones. Vea que la gente cómo la engañan. Mire cómo congregan la gente. Le invito para que usted abra una iglesia. Hace días pasó una persona por aquí. Unas personas dijeron, mire cómo da de plata ser pastor. Voy a montar una iglesia. Y yo le dije que está esperando, está perdiendo es tiempo, plata. Hágale. Gloria a Dios. A ver si usted, Dios lo respalda y puede hacer que la gente dé plata. Porque aquí no viene gente... quizás, ¿cómo pudiéramos decir? Pudiente, bueno, amén, o coaccionada o obligada a dar. Ahorita que terminemos la predicación vamos a orar por la ofrenda y usted va a pasar el ofrendario por ahí. Dios le tocará el corazón y Dios le pondrá que dé o usted no dará. Entonces le invito para que le invito para que lo haga, a ver si es que le van a ofrendar, a ver si es que van a diezmar. Hágalo. Muchos piensan que la obra es de ellos, pero no, esto es de Dios. Por mucho que sepamos, por mucho que podamos hablar, si Dios no hace la obra, se pierde todo. Sin Él no somos nada. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Es que en una inundación tal como fue, que llovía, las fuentes se rompieron, los ríos se desbordaron, el mar se desbordó. La Biblia dice que los abismos se abrieron las compuertas y empezó a caer agua y Dios llevaba el arca ahí. Cantidad de animales, cientos de toneladas, hermano, allí. Que usted sabe que un solo elefante, ¿cuánto pesa? Un elefante puede pesar 1000 kilos o más. Si un toro pesa hasta 700 kilos, 500 kilos, yo me imagino un elefante pesará unos 1000 kilos o no. Amén. Entonces, ¿cuántas toneladas llevarían ahí en el arca? Muchísimas, amado hermano, muchísimas. Y era construida por una familia, que la Biblia no me dice que eran carpinteros, una familia, Noé, su esposa y sus hijos, construyendo. ¿Y sabe con qué le tapaban las ranuras? Con brea. Eso es derretían algo y lo echaban ahí. Esa brea es como un betún, parecido, como a un cemento, y la echaban en la ranura, Hermano, eso humanamente, un ingeniero, ¿qué hubiera dicho? Eso se hunde, eso se acaba. ¿Recuerdan los mejores ingenieros que hicieron el Titanic? Y un témpano de hielo
lo hundió. Pero el arca, como Dios la había mandado a construir y como era el que la protegía, gloria al Señor, Él fue el que permitió que se sostuviera. Eso es lo que yo le digo a los hermanos. Este templo con empanadas, tamales envueltos no se hubiera podido construir. Esto es algo que nosotros hacemos posible. Pero si empezamos a mirar el solo piso de este templo, ¿cuánto costó? ¿Lo recuerdan? Casi 10 millones de pesos. ¿De dónde sacaron? ¿Cuántas empanadas hubieran tenido que vender si fuera solamente a empanadas? Una cantidad de empanadas terrible. Y creo que no hubieran alcanzado. ¿Usted no le ha pasado que empieza a hacer algo, a hacer su casa? Y usted cuando dice, oiga, toda esa plata que yo le he invertido aquí, ¿y de dónde saqué todo? Es la bendición de parte del Señor. ¿O no, hermano? Es Dios el que hace la obra. Dios sostiene a su obra. Dios bendice y Dios nos ayuda a construir por su piedad y por su misericordia. Recuerde lo que es el Señor. Por eso es que hay que hacer lo posible, que Dios hace lo imposible. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos le alaban y le glorifican? Pero aparte de eso, ¿quién fue el que entró los animales al arca? Dios, no fue Noé, lo enseña la escritura. Yo me imagino que le hubiera tocado a Noé y a sus hijos por allá corriendo encima de los palos atrapando los monos. Amén. Para que entraran a los tigres, a los elefantes, a las, garzas, lo que fuera. No, Dios los trajo de dos en dos. Noé tenía que ir a abrir el arca y dejar que ellos pasaran. Que ellos pasaran. Dios los iba trayendo. ¿Se da cuenta que Dios hace el trabajo más duro? Y a veces le decimos, Señor, ¿por qué me dejas solo? Yo creo que al Señor le da risa, diciendo, ay, si supieras. Amén, como esa ilustración de las huellas, que él veía, siempre 4 huellas, que era el Señor y él en la arena, y cuando no había tempestad, siempre las vio, pero un momento de tempestad, un momento que él se sintió morir, vio 2 huellas nada más. Al terminar esa situación le decía a Dios, ¿por qué me dejaste solo en el momento más difícil? Fue cuando el Señor le respondió, ¿ves esas huellas? Esas huellas, 2 huellitas, son las mías, que yo te alcé en mis brazos en el momento cuando tú no podías. Esas son mis huellas, no eran las de Él. Nunca Dios nos dejará solos. No pudiéramos, amado hermano, con razón dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bendito sea su nombre. Dios trajo los animales, gloria al Señor. Dios los sustentó durante un año. La comida que entró Noé, estoy completamente seguro, no le hubiera alcanzado, humanamente hablando. Para un año larguito, ¿cuánto come un elefante? Son arrobas de comida, arrobas. Lástima que no pude mirar todo eso, hermano, para darle un dato para que usted se llevara un poquito más la idea. Por ahí estaba mi celular, allá en ese lado, para darle el dato, allá debajo del computador. Mire, ¿cuántas arrobas come solamente un elefante al día? Una vaca come bastante. ¿Qué hacía Dios? Yo pienso que pasó como la viuda, que se multiplicaba. Míralo allá, por favor, y me dices el dato. Que se multiplicaba, porque comían y se multiplicaba la comida. Comían y se multiplicaba la comida. Un elefante, una vaca, lo que fuera, comería arrobas y arrobas de lo que él había entrado, ese poquito que había entrado. ¿Quién lo sostuvo? Dios. ¿Qué era lo posible? Que Noé tomara heno y le echara allá para que ellos comieran. Y Dios hacía lo imposible de multiplicar todo este alimento cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, amado hermano, yo me aterro que Dios es tan glorioso y tan especial que Él nunca nos dejará solos a ninguno de nosotros. 135 kilogramos diariamente come un elefante. 135 kilogramos de pasto, de ramas, de lo que ellos comen. Un solo elefante. ¿Y cuántos eran? Eran en pareja, ¿cierto? O sea que comían diariamente 270, hermanos, 270 kilos
al día. Ahora multiplíquelo por 30, ¿cuánto sería? 3 por 2, 6. 6,000 y algo al mes de kilos. 6,000 kilos al mes. Y al año, 6,000 por 10, ¿cuánto es? 60,000, casi 70,000 kilos se hubieran solo comido los 2 elefantes que entraron al arca. Ahora calcule el resto. Yo por eso digo que Noé nunca hubiera podido entrar tanta comida para esos animales. Muchísima, amado hermano. Y además los que nacían en el arca, porque ahí nacieron bastantes. Es por eso que él pudo sacrificar, cuando ya salieron, él pudo sacrificar animales. Porque imagínense que hubiera sacrificado a los 2 que entraron. No, ahí nacieron más. Yo estoy seguro que se habían multiplicado. Ahí nacieron más. Y por eso él pudo sacrificar a nuestro amado Dios. Dios hace lo imposible. Pero mire lo que dice en Hebreos 11:7 acerca de él. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que proviene por la fe. ¿Qué entiendo yo? Que por la fe yo puedo hacer lo posible. Que Dios hace lo imposible. Si usted no tiene fe, no hará ni siquiera lo posible. No lo hará, amado hermano, porque le dará miedo. Quedará estancado en el camino. Ahora entiendo que por la fe fue que él empezó a hacer el arca. Bueno, Dios me mandó, gloria al Señor. Recuerdo a ese hombre que iba por la carretera manejando su carro. Cuando Dios le dice al oído, escuchó la voz: para aquí, detente en este lugar, entra a ese banco y párate de cabeza. Dios le dijo: Señor, pero ¿cómo así? Detente aquí. Él se detuvo. Que entres a ese banco y párate en la cabeza. Señor, pero se van a reír de mí. Que te pares allá en la cabeza. Dijo: bueno, Dios mío, por la fe yo voy a hacerlo. Entró al banco. Llegó, hermanos, donde estaban haciendo la fila, cerca a la cajera, y llegó y como pudo, se paró en la cabeza. Ahí aguantó unos segunditos. La gente apenas lo miró. ¿Ve este señor qué le pasaría? Y salió, se sacudió, se volvió a montar en el carro y se fue. ¿Sabe, hermano, que habían en la fila, haciendo la fila, 2 hombres? El uno le estaba predicando la palabra al otro, que era ateo. Y el ateo le dijo: si entrare alguien y se para en la cabeza ahí, yo creo que hay un Dios todopoderoso allá en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Cuando el ateo ve esto, que alguien entra y se para en la cabeza, comienzan a bajarle las lágrimas y a decirle: en verdad usted tiene un Dios todopoderoso. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que hay que hablar que el Señor hace el milagro? Dios puede sanar, libertar, Dios puede hacer milagros, cosas grandes, no le dé miedo. El Señor puede libertar a los endemoniados, puede sanar al enfermo, puede hacer cosas maravillosas, milagrosas. Tan solamente es creer. ¿Cuál es mi trabajo? Creer a Dios y obedecer. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 15. Recuerdo también a ese hombre, una noche, que el Señor le dijo: sal al campo y predicas. Y él sintió en el corazón, obedeció, y dice que se paró en un potrero y Dios le dijo: predica aquí. Estaba cerca a un puente. Predica aquí. Solo vio vacas y nada más. Y dijo: Señor, pero ¿quién hay aquí? Predica aquí. Abrió la palabra y empezó a dar un sermón tremendo. Para él, las únicas que lo estaban escuchando eran sus vacas. Y como dijo un pastor, diciéndole: vacas, arrepiéntanse de sus cachos. Gloria a Dios. Pero ahí predicó, amado hermano. Se fue para su casa. El domingo siguiente llegó una persona nueva al culto. Cuando él predicó, levantó la mano después el muchacho y dijo: yo quiero dar un testimonio. Tal día, el día que el pastor había ido a predicar, yo estaba ahí debajo de un puente armando un lazo para ahorcarme. Cuando ese pastor, ese hombre, empezó a predicar y empezó Dios a decirme que me amaba, que no lo hiciera, que había un cielo para mí
y le dio esperanzas tan gloriosas, hermano, que ahí dijo, aunque ese hombre no salió de ahí, el pastor hizo hacer la oración y decía, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo en el corazón, repite esta oración. Y ese hombre repitió allá la oración, allá debajo del puente. Ese día vino a congregarse, siguió congregándose. ¿Cuántas veces uno habrá dicho, eso es ridículo, eso no es posible? Pero para Dios todas las cosas le son posibles. Él mismo pregunta en un texto, ¿habrá algo imposible para Dios? Dígame, hermano, nada, nada imposible para Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 15. 14:15 dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Sabemos bien la historia, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, se encuentran con el Mar Rojo, Faraón venía con un ejército, 600 carros herrados a destruirlos. Y todo el pueblo se angustió y dijo, no habían sepulcros en Egipto porque la gente es así. Terrible, hermano, hay gente que dice, de una vez habla en contra de Dios, en contra de Moisés y diciéndole, o del varón de Dios, del pastor, del líder, diciendo, ¿por qué no nos dejaron morir en Egipto? Era mejor servir a los egipcios. Pero Moisés clamó al Señor. Y el Señor le dice, Moisés, te toca hacer lo posible. ¿Qué era lo imposible? Lo posible, primero que todo. Le dice en el versículo, ¿qué dije? 15. ¿Por qué clamas a mí? Empieza, dile a Israel que marchen, primero que todo. ¿Qué era lo posible? Decirle al pueblo lo que Dios mandaba. Dile que marchen. Luego, ¿qué más le dice? Y tú, versículo 16, alza tu vara. Amén. Alza tu vara, que era la autoridad. Recuerden que la vara, el bordón, el cayado representaba autoridad. Levanta tu autoridad. ¿Y qué más le dice? Y extiende tu mano sobre el mar. Eso era lo que tenía él que hacer. Y él le dice, divídelo. ¿Será que Moisés podía dividir el mar? No. Mire lo que dice en el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. ¿Y quién hizo? E hizo Jehová que el mar se retirase. Aunque le dice divídelo, no le estaba diciendo es usted el que tiene que hacer ese milagro. No, es Dios. Pero primero le dijo, dile a Israel que marchen. Segundo, levanta tu vara, que es la autoridad que Dios nos ha regalado. Y alza tu mano en oración. En otras palabras, gloria al Señor. Mire, si usted quiere un milagro, tiene que orar. No espere, porque hay gente floja que pone a otro a orar. Hermano, ora por mí. Hermano, ayuna por mí. Y uno ayune y ore y ellos coman y duerman. Es así. Amén. Usted tiene que hacer lo que le toca hacer. Ore, amado hermano, clame a Dios. Levante su vara de autoridad y su mano orando sobre lo que usted quiera que Dios haga por su misericordia. ¿Qué más tenía que hacer Moisés? Versículo 16. Y alza tu vara, extiende tu mano y vídelo. Y mire, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Lo que tenía que hacer era invitar al pueblo que entrara. Eso es. Lo mío es, como pastor, invitarlos a ustedes a que entren. ¿En qué? En el propósito del Señor, en la visión, a orar, a ayunar. Mire, hoy los invité a ayunar, vinieron, gloria al Señor. Dios hará el resto, por lo que clamamos, Dios lo hará. Mañana en la vigilia les invito a que vengan a clamar al Señor. Yo les invito para que entren en el propósito, en la visión de buscar a Dios, y Dios les responderá. Eso es lo mío. Yo no les puedo decir, hermano, vengan que yo oro y mire de una vez. No, Dios es el que hace la obra. Yo no le soluciono el problema a ninguno. Yo, como Moisés aquí, los invito a entrar. Usted verá si entra. Pero mi trabajo es fuérzalos a entrar. Eso me dice el Señor. Por eso es que yo le digo, hermano, mire, venga al culto, ore, venga a ayunar, acompáñeme, venga mañana a la vigilia. Vea que tenemos una bendición grande de poder hacerla en este lugar. Nadie nos impide, no pagamos arriendo como para que el dueño de la casa nos diga, no pueden hacer ruido. No, hermano, estamos en un barrio, gracias al Señor, donde también podemos hacer ruido. ¿Cuántos se alegran por eso? Bendito sea el Señor. Entonces yo les invito, ustedes entran y Dios comienza a hacer lo imposible. Mire, aquí en este relato bíblico, versículo 14 del capítulo 14. ¿Qué es lo que el Señor hace? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? Dios. Si usted se enfrentara al diablo sin el poder de Dios, el diablo lo devora. Él tiene poder para destruir la raza humana
si Dios se lo permitiera. Pero Él es el Señor es el que pelea por nosotros. Amén. Entonces Dios hace eso. Nos toca así orar y reprender, pero Él pelea por nosotros. Él nos guarda y nos ayuda. ¿Qué más tenía que hacer el Señor? Bendito Dios. En el versículo 21, volvamos a leerlo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Eso es lo que iba a hacer Dios. Dividir el mar no era cualquier cosa para que pasaran en seco. Ellos no pasaron por el barrial, porque usted sabe que donde hay agua, hay barro, hay lodo. ¿Cómo iban a pasar esas personas? No, Dios barrió y el viento hizo y permitió que el barro todo se fuera a un lado y pasaron en seco, me dice la palabra del Señor. No me está hablando solamente de agua, sin agua, sino en seco. Ellos pasaron por ese lugar en seco. Dios iba a hacer eso. No era Moisés, era Dios. Por eso toda la gloria hay que dársela a nuestro amado Señor. Toda de lo que hagamos. Mire, si usted es un buen ingeniero, dele la gloria a Dios. No es por su capacidad. Si Dios hubiera querido que se le quemaran algunas neuronas, hasta ahí hubiera llegado. Es verdad. Amén, hermano. Es verdad. Solo Dios nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha favorecido, nos ha dado la inteligencia. A Él le debemos toda la honra y la gloria. Entonces Dios iba a hacer que el mar se dividiera. Otra cosa que iba a hacer Dios en el versículo 17 dice: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Porque Dios iba a eliminar ese enemigo. Si no lo hubiera hecho, los egipcios lo hubieran después vuelto a seguir y quizás le hubieran hecho estragos, pero Dios dice: yo voy a endurecer el corazón. Amén. No era Moisés, no era otro hombre, era Dios el que dijo: le voy a endurecer el corazón para que lo sigan, y allá los voy a matar, los voy a destruir. Pero más, dice la palabra del Señor, que Él iba a destruir su ejército, versículo 24 y 25. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hasta el diablo se da cuenta que Dios pelea por nosotros. Amén, aleluya. Qué bueno, amado hermano. ¿Sabe que hace un tiempo algunos arqueólogos estaban escarbando allá donde se dice que pasó el pueblo de Israel? Porque muchos decían: ahorita el agua es bajita, no tiene tanta profundidad. Entonces decían: ¿cómo Israel iba a pasar por allí? Dios, ¿para qué iba a dividir el mar rojo si cualquiera puede pasar caminando? En ese tiempo no. Y empezaron a escarbar, a mirar, y encontraron que las ruedas de caballos, de los carros de los caballos, están allá enterradas. Hay espadas, hay toda cantidad de cosas que cargan los soldados, están allá enterradas, como dice la palabra de nuestro amado Dios. Amén. Qué bueno, ¿cierto? Que la ciencia a veces quiere opacar lo que dice la Escritura, pero nos dan antes más luz. Dios los utiliza para que nosotros digamos: oiga, y era verdad. Y es que la palabra de Dios es verdad. Entonces, amado hermano, Dios hizo poderosos milagros al hacer que se dividiera el mar, que entrara toda esa gente, y también después hizo que el mar volviera con todas sus fuerzas y destruyó todo ese ejército. Empiece a hacer algo y Dios lo va a respaldar. Empiece a buscarle, porque muchos quieren milagros de Dios. Señor, yo quiero que me sanes, pero ni siquiera ahora. Mi trabajo, amado hermano, es creer, obedecer, orar, ayunar, vigilar. Amén. Hacer lo que Dios nos ha mandado y Dios se glorificará. Empiece usted, dé el primer paso. Termino diciéndole: ¿recuerdan cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán, que estaba desbordado? El Señor le dijo a los sacerdotes que metan sus pies en el agua. Y cuando ellos metieron los pies en el agua, dice la Biblia que el Jordán se detuvo. No se dividió, porque era un río y corría. Se detuvo, como en un montón las aguas altísimas, y el pueblo de Israel pasó en seco. Siempre el Señor nos manda primero a hacer algo. ¿Recuerdan aquellos ciegos que
aquel ciego que el Señor le dijo, ve y te lavas en el Siloé. Y cuando regresó, ¿cómo regresó? Viendo. ¿Recuerdan aquellos leprosos que el Señor a esos días les dijo, vayan y se muestren al sacerdote, que todavía estaban leprosos? Y en el camino, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. Haga lo posible, haga lo que tiene que hacer, amado hermano. No espere que Dios le haga todo, porque no le va a hacer todo. Él no es alcahuete con ninguno de nosotros. Demos el primer paso. ¿Qué necesita usted? ¿Qué milagro desea de parte del Señor? ¿Qué quiere que Dios haga por usted? Como Él le preguntó a ese hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Ah, que recobre la vista. Ah, bueno, amén. ¿Qué quiere usted que Dios haga en su vida, en su hogar, en su familia? Gloria al Señor. Del primer paso, ¿cuál es? Creerle al Señor, buscarle, llenarse de su gloria, que Dios hará lo demás. Vamos a orar. Amado Rey, gracias te doy por esta palabra maravillosa que me has dado en esta noche. Te doy la honra y la gloria porque has sido tú. Yo simplemente presto mis labios, mis cuerdas vocales, para que esta palabra se amplifique. Oh Dios mío, eres tú el que la colocas en mi corazón. Eres tú el que la haces vida, espíritu y vida en el corazón de los hermanos. Si no lo hicieras, esta palabra pasaría de largo, no serviría de nada. Pero eres tú el grandioso, el poderoso. Mira a todos los que nos ven a través de Facebook, de YouTube. Señor, bendíceles también. Hazles comprender esta palabra. Abre su entendimiento para que vean tus maravillas, tu gloria. ¿Cuántos quieren que tú les ayudes, pero ni siquiera asisten a una congregación? Ponles esto en el corazón, en su vida, amado Rey. Que entiendan que tienen que dar el primer paso, que es creer en ti, creer en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y comenzar a venir a la iglesia, o allí donde ellos viven, buscar una iglesia de sana doctrina. Yo te pido, Padre, que les toques, que les sanes. Mira aquellos que nos piden oración por sanidad. En el nombre de Jesús oramos por ellos. Reprendemos toda enfermedad. Huye de sus cuerpos en el nombre de Cristo. Mira aquellos hogares destruidos. Te pido, Padre, que uno de ellos, los que me están viendo, los que nos van a ver luego, que puedan dar el primer paso de acercarse a ti, para que tú hagas lo imposible, lo que nosotros nunca pudiéramos hacer. Oh, mi alma te alaba y te adora. Gracias, Señor. Vive tu nombre por siempre y para siempre. Démosle un aplauso al Señor bien fuerte. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Mi alma te alaba y te bendice, Rey de gloria. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Ahora que vamos a salir de este lugar, llévanos en paz, en bendición, en seguridad.